tiempo avanzó, tengo un pensamiento para compartir con la iglesia. Ustedes saben que vengo hablando de la santidad, sin la cual ¿qué? Entonces nos tenemos que poner serios con esto, porque la santidad no es opcional. Usted y yo tenemos que luchar por cada día ser santos. Amén. Y los 3 estados de la santidad, lo he dicho. Primero, cuando usted se convirtió, se apartó. El segundo estado es el proceso. Usted entra en un proceso de santidad y tiene momentos arriba y tiene momentos abajo, pero que decía el pastor Crisóstomo, pero el Señor aún así nos llama santos. Amén. Aunque ese título sea muy grande para nosotros, Él nos llama santos. ¿Cierto que sí? Él nos llama santos. Es el proceso de la santidad. Y la otra, la santidad perfecta, es cuando ya estamos en la presencia del Señor. Entonces usted y yo estamos en el proceso de la santidad. Y he venido compartiendo aquí un poquito en Mañanas de Oración acerca de el dominio propio para poder mantenernos en santidad. Amén. Y quiero leer con ustedes una palabra que está en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 7. Es un versículo hermoso, hermano, de esa palabra que ha bendecido la vida de nosotros siempre que la leemos. Pero mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Si tenemos espíritu de cobardía, viene de otro lado, pero no viene de Dios. Sino, ¿de qué? De poder. Sí se puede, hermanos, ser santo. Amén. Es una lucha, pero se puede. Espíritu de poder. ¿De qué más? De amor. Amor. Y ese amor de Dios. Y por último, de dominio propio o templanza. Dominio propio. Y sí que necesitamos dominio propio para poder ser santos. A mis hermanos que se bautizaron hoy, les animamos a estar atentos a esta palabra y a toda la iglesia. Se necesita dominio propio. Amén. Padre maravilloso, bendícenos con tu palabra en esta mañana, Señor. Permite que mientras tu palabra se expone, Señor, si hay alguien enfermo entre nosotros, reciba sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Permite que mientras tu palabra se explica, se expone, se predica, Señor, si hay alguien que está con problemas, con situaciones difíciles, tú le puedas dar la sabiduría y la inteligencia para resolverlo, Señor amado. Padre, si hay alguien atormentado por alguna influencia del mal, permite que mientras tu palabra se predica, Señor, haya liberación en este lugar. Pero bendícenos, Padre, con la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Entonces, ¿qué significa dominio propio? Escúchalo bien. Una de las definiciones de dominio propio es pensar antes de actuar. Eso es dominio propio, es pensar antes de actuar. La templanza o el dominio propio no era una palabra bíblica, hermanos, no lo era. Fue el apóstol Pablo el que la tomó de la cultura romana y la metió dentro de la Biblia. Y para ello existen 2 palabras griegas para la definición de dominio propio. Pero me detengo un momentico aquí para decir y explicar un poquito esa parte de que no era bíblica esa palabra, pero el apóstol Pablo la tomó con el Espíritu Santo, por supuesto, y la metió dentro de la Biblia. La tomó de la cultura romana y la insertó allí en la palabra del Señor. Estoy seguro que a esos filósofos, quien los inspiró a eso fue el mismo Dios. Entonces, ahora el apóstol Pablo viene y para hablar con ellos,
entonces toma esa palabra y la mete allí. Así hay muchas cosas, hermanos, en nuestro medio que de repente no son tan bíblicas, entre comillas, pero que nosotros debemos aprovecharlas y meterlas dentro de lo bíblico o dentro de lo cristiano. Ahora, le voy a explicar un poquito. Por ejemplo, dentro de unos días entramos en el mes de diciembre, ¿cierto? Y empieza el Tutaima Turutumaima, ¿cierto que sí? Empiezan los villancicos. Pues ahí anda María Paula cantando villancicos y empiezan, hermanos, las cosas, las luces. Vienen cosas que nos hablan de Navidad, natalidad, que nos hablan de que Jesús nació el 25 de diciembre. Y mentiras, Él no nació el 25. Que nació el 25 fue el pastor William. Dicho sea de paso, le acuerdo, ¿no? Entonces, que nació el 25 y entonces la gente arma pesebres, arma arbolitos y hace un poco de cosas, hermanos, que es parte de la tradición. Pero lo que nosotros como cristianos tenemos que aprovechar es esos momentos para hablarles a nuestros vecinos y a nuestros amigos de si Jesús está naciendo en el corazón de ellos o no. Parece que no me hice entender. Es la oportunidad que la cultura, el comercio, el mundo se está moviendo en diciembre, en Navidad, en luces, en pesebres, en arbolitos. No voy a correr a montar el arbolito, ¿no? No, no estoy hablándole de eso, no monte el pesebre, eso es cosa, bueno, eso es parte de la tradición. Pero lo que estoy diciendo es que usted y yo tenemos que aprovechar para decirle a nuestros vecinos: pero ese Jesús que está ahí, ¿ya nació en su corazón? No, nació ahí en el rincón de mi casa, pero no ha nacido en mi corazón. Bueno, aproveche para que en esta Navidad ese Jesús pueda nacer en el corazón suyo. Amén, eso es. La palabra dominio propio no era tan bíblica. Ya le voy a explicar por qué. No era tan bíblica, pero el apóstol Pablo la toma de la cultura y dice: miren, vamos a hablar entonces de esto. De hecho, él llegó a un templo donde había el nombre de muchos dioses. Ahí estaban los estoicos. Y precisamente cuando él vio el letrero del Dios no conocido, él dijo: por ahí me voy a meter. Ese Dios no conocido es Jesucristo, es el que yo conozco y les estoy compartiendo a ustedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? Eso es aprovechar. Eso es aprovechar. Ahora, existen dos palabras, hermanos, para la palabra dominio propio. La primera es sofronismo. Y el sofronismo significa dominio propio o autocontrol. Amén. Y es precisamente desde el griego, viene desde el texto que leímos, que es 2 de Timoteo 1:7, cuando habla de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está hablando de sofronismo. Y esta palabra entonces significa tener autocontrol. Ahora, la otra palabra que aparece allí es enkrateia. Y enkrateia, escúchelo bien, significa dominio propio o dueño de sí mismo. Y es la que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 23, finalizando el versículo 23. En el tiempo, hermanos, en el que se escribió esta palabra, existía una corriente filosófica llamada los estoicos. Precisamente el estoicismo, hermano, existió unos 300 años antes de Cristo, y ellos usaron esa palabra, templanza o dominio propio. Esta escuela entonces creía en la importancia de las virtudes del ser humano y que estas virtudes los iban a llevar a un estado de plenitud, por supuesto, sin la ayuda de Dios. Ya los estoicos, 300 años antes, estaban hablando de dominio propio. Y ellos creían que ese dominio propio, que ese autocontrol, que ser dueño de sí mismo les iba a llevar a un estado de plenitud, hablando de una manera filosófica por allá.
usando la filosofía. Y cuando el apóstol Pablo se encuentra con ellos, entonces él toma esa palabra y la mete allí y les habla de cómo esa palabra se puede convertir entonces en la palabra de Dios, la incluye allí y la toma de la cultura y la inserta dentro de la Biblia. Entonces decíamos aquí que existe el dominio propio por virtud. Y el dominio propio por virtud es aquellas personas que dicen: yo no voy a hacer eso. Y es a lo que nosotros le decimos: tenga fuerza de voluntad. ¿Sí ha escuchado esa palabra por ahí? Pero tenga fuerza de voluntad, hermano. Si usted le dice a un drogadito: tenga fuerza de voluntad, y el drogadito: sí, voy a hacer fuerza. Pero ¿qué pasa? Vuelve. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo eso, habla o se entiende, hermanos, que existe el dominio propio por virtud, que es el que usaron los estoicos, que era lo que ellos repetían, pero existe el dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Ay, aquí es donde quiero estacionarme un poquito, hermano, porque como fruto del Espíritu Santo, el dominio propio es mucho más poderoso y nos ayuda a cuidarnos de nosotros mismos, nos ayuda a tener autocontrol, nos ayuda. El Espíritu Santo sí que nos puede ayudar. Yo les decía a mis hermanos que en parte de mi testimonio llegamos a tomar tanta cerveza nosotros, hermanos. Era todo lo que era viernes, sábado, domingo y lunes festivo, cuando era lunes festivo. Fue una costumbre que agarramos los zapateros de por aquí. Y el señor del pool tenía la alcahuetería, que no importaba que no hubiera plata. Llegábamos donde él y: no, pero es que hoy no me han pagado, un viernes. No se preocupe, mañana le pagan. Mañana me paga. Y entonces, mesero, el viernes me iba como medio prendido para la casa, así como a las 12 de la noche, porque el sábado había que trabajar hasta el mediodía. Y el sábado al mediodía, hermano, era tanta la costumbre que si ya al mediodía no nos tomábamos una cerveza, nos daban ganas de trasbocar. Entonces había que ir con los vueltos que quedaron del viernes a atender el sábado. Y no faltaba el buen amigo el domingo, porque para eso sí hay amigos, ¿cierto que sí? Que se toma una pillita, me decían a mí: se toma una o la deja ahí. No, pues venga para acá, que se ayudaba para matar el guayabo del viernes y del sábado. Y el lunes, sin un pesito, a pedirle plata prestada al patrón. Eso fue una costumbre, hermano. Y cuando era puente, pues imagínese usted. Yo recuerdo que un día nos quedamos sin un peso por ahí, porque teníamos lo de la buceta y estábamos tan prendidos. Dicen por ahí que más prendido que chicote de bruja. Estábamos tan prendidos que dijimos: alcanza para una costeñita más y nos vamos a pie. Y nos tomamos una más, hermano, y caminamos. Yo decía: ay, Dios mío, por ahí me pasó la borrachera. Pero 8 de enero de 1994, alguien me trajo a la iglesia, ¿cierto? Y hice un pacto con un amigo de no tomar más cerveza. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Vino el dominio propio no por virtud, sino por fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y desde ahí para acá, hermano, no me tomo una cerveza. Por eso cuando me dicen: se toma una, pastor, yo le digo: no me prenda. Por eso ni refajo, hermano. Porque es que hay unos hermanos que toman refajito, ¿cierto que sí? Ay, pastor, pero ese refajito por lo menos a mí me hace daño, porque me pone medio contento y me hace acordar por allá. Entonces yo para mí ni refajo, hermano, ni refajo. Entonces, escuche, pero lo sorprendente es que hay gente que ha querido hacer lo mismo que yo hice, hermano, y no puede.
¿Qué fue lo que sucedió? Que no vino dominio propio, pero no por virtud, vino por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo en mi vida, y me hizo aborrecer la cerveza. Entonces, como había sufrido de cálculos en los riñones, decían que para los cálculos en los riñones no hay cosa más sagrada que una cervecita. Hay hermanos que desean enfermarse de los cálculos, entonces. Eso se toma una cervecita y si se la toma calientica mejor. Y yo digo, pero no hay otra manera. No, pues también está el jugo de melón. Entonces con juguito de melón se puede. No, yo lo veo como muy triste. Ay, no, pastor. No, pastor, se está acercando diciembre y con jugo de melón eso no se puede. Sí. Dominio propio, hermano, pero no por virtud. Escuche, hay gente que lo ha hecho por virtud. Hay gente que sale de las drogas. Sí, hay gente que sale del alcoholismo. Hay gente que ha cambiado su vocabulario. Hay gente que sí lo ha hecho por virtud. Sí, lo ha hecho por virtud, pero otra vez vuelven y caen. Y cuando caen peor todavía. Lo que ha pasado con usted y conmigo, hermano, es que es dominio propio no por virtud, sino dominio propio por un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y cuando es un fruto del Espíritu Santo, usted no vuelve allá. Y a su nombre. Necesitamos, hermano, para poder ser santos, que haya dominio propio. Y si usted tiene esa virtud, hay gente que tiene, yo tengo un sobrino que él era obeso desde pequeñito, se le dio mucha comida y cuando entró al colegio era el gordito que hacía reír a todo el colegio. Y el chino dijo un día, no como más, y empezó, deme media arepa, nona. Y mi nona le servía la media arepa y la dejaba la otra para esperar a ver si de pronto le daba hambre. No. Luego dijo, córteme otro pedacito. Y empezó y adelgazó y hasta el momento se mantiene. Ahora se convirtió a Cristo, pues vino el fruto del Espíritu. Hay gente que tiene esa virtud, por virtud. Los estoicos lo predicaron 300 años antes de Cristo. El apóstol Pablo se dio cuenta de eso y dijo, estimados hermanos, gracias y Dios bendiga esa virtud que ustedes tienen de abstenerse, de mantener el dominio propio. Qué bueno, pero les quiero decir que hay uno que se llama el Espíritu Santo y ahora el dominio propio viene como fruto del Espíritu a su vida, y cuando el dominio propio viene como fruto, usted no vuelve allá. Pero debe buscarlo como fruto, hermano. Y a su nombre. Ahora, detallitos, hermano, para tener en cuenta. Yo sé que viene Navidad. Decíamos estos días, vienen los buñuelos, las natillas. A los que ya nos empieza a azotar un poquito la presión alta. Ya nos, cierto que sí, ya. Uy, no, mucho azúcar. No, está muy dulce ese café. No, bájele. ¿Cierto que sí? Sí, ¿hay alguien aquí que se identifica conmigo? Ya viene entonces, sí, entonces uno como pastor llega donde un hermano, pastor, ¿cómo hace una yaquita? Entonces uno, bueno, está bien. Y sale de ahí, llega otra y la hermana, ay, pastor, hice unos buñuelos pero riquísimos. ¿Quiere uno? Y uno por pena, ¿no? Bueno, está bien. Y luego pasa por otro lugar y le dicen, pastor, hay una natilla, pero ay, qué cosa tan rica, pastor. Pruébela nomás. Y uno se come la natilla. ¿Cierto que sí? Bueno, me pasa a mí solo, tal vez. Y empieza, hermano, ¿sabe que hasta para eso necesitamos dominio propio? Necesitamos entrar en un plan de controlar eso, porque ya no se trata de que como más o como menos. Se trata de cuidarnos, hermano. Y por lo menos yo quiero hasta que Cristo venga. Amén. Se decía un pastor amigo mío, mi esposa me servía el sancochito y me decía, amigo, le echo una yuquita más, un platanito más, otro poquito. Y él decía, échale otro poquito. Me operaron del corazón. Y si yo hubiera sabido
Lo que duele es, dijo, todavía me estuvieron buscando para que me operaran, dijo él. Porque uno una yuquita más, ¿qué le hace una yuquita más? ¿Cuántos vinieron anoche aquí? ¿Qué tal las hallaquitas de anoche? ¿Cierto? Deberían ser así todas, ¿cierto? Chiquiticas, pequeñitas, buenas para cuidar el cuerpo. Debemos, hermanos, debemos. Ahora, eso, escúcheme, eso en cuanto a la manera de comer. Pero resulta que usted y yo necesitamos dominio propio también con ese carácter que tenemos, ¿sí o no? ¿O me pasa solo a mí? Dijo el pastor de la Libertad, que venía el hermano a molestar todos los días afuera de la iglesia y ese día lo agarraron bravo al hombre. Se quitó la corbata y véngase a ver, véngase. Y toda la iglesia, espere, pastor, calme, pastor. Necesitamos dominio propio para eso, hermano. Y no como virtud, lo necesitamos como fruto del Espíritu Santo. Amén. Ese carácter, esa manera de contestar, de hablar, ese vocabulario, esos pensamientos de loco. Necesitamos controlar hasta los pensamientos. Y se necesita, hermano, el dominio propio. Súmelo como virtud y como fruto del Espíritu Santo para poder ser santos para el Rey. Y a su nombre. Ahora, la importancia, hermanos, del dominio propio, hermanos, es el lugar que ocupa en la lista de los frutos del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y permítame volver a repetirle esta parte. Note que la lista la encabeza la palabra amor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios es y Él debe ser el primero en todo. Y la lista la cierra la templanza o el dominio propio. ¿Por qué? Porque sostiene todo eso que está allí. Todo eso, fe, amor, gozo, todo eso lo tiene. Cuando usted va a decir algo al final, hermano, deja lo último, lo más bueno lo deja para el final. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene eso. Y note que la templanza es tan importante que es la que cierra esa lista de los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos darle mucha, y a mí sí que me hace falta eso, solo a mí. Cierto que uno a veces dice cosas, hermano, porque uno dice, y la dije, y se dijo, y se tenía que decir, y de malas. ¿Sí habla usted así? ¿Es de esas personas que habla así? Se tenía que decir, y lo dije, y de malas. Pero después está uno por ahí pidiendo perdón. Venga, perdóneme. Entonces no se tenía que decir. De aquí en adelante usted y yo le vamos a decir al Espíritu Santo que nos dé dominio propio, pero no como virtud, sino como fruto del Espíritu. Y entender, mis amados hermanos, que es muy importante que usted y yo nos controlemos. Pero usted y yo, quizás usted como a mí, hermano, ya yo voy a cumplir 30 años en el Evangelio. Eso es mucho tiempo, hermano. 30 años en el Evangelio. Y todavía se me sale un tigre que llevo por dentro. Pero solo me pasa a mí. Todavía se nos sale. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Dijo el pastor John Luis, ¿le falta ayuno? Sí, le falta ayuno. Pero a ese ayuno tiene que añadirle dominio propio. No es así como respondemos los cristianos. No es así. Y a uno le da hasta miedo predicar esto, ¿cierto? Porque primero el Señor lo confronta a uno con lo que uno predica, ¿cierto? El Señor lo confronta a uno. ¿Ah, sí? Y lo otro, el diablo está escuchando, hermano. Y él dice, ¿ah, sí? Vamos a ver.
Y no se me olvida a mí ese día, hermano Frankie, que el viejito dijo que eran 30 arepas y 2 pizzas. 3 pizzas, sí. Y yo, no señor, 30 arepas y 2 pizzas. No señor, 30 arepas y 3 pizzas. No señor, 30 arepas y 2 pizzas, porque una se comió mi hijo y la otra se la comió la hija del hermano Frankie, que en ese tiempo pues no era la novia de David, pero ellos 2 comieron pizza. Y nosotros nos comimos, y aquí hay 30 hermanos, y el viejito, no, se tragaron 30 arepas y 3 pizzas. Yo, que no nos tragamos 30 arepas y 3 pizzas. Y el viejito, que sí, yo, pues que no, y pues no se las pago, y pues le llamo, y yo empecé a manotear, hermano. Y recuerdo que el hermano Frankie estaba recién llegado a la iglesia. Y el hermano Frankie, cálmese, pastor, no, ¿cómo me voy a calmar yo? ¿Qué ese viejo está diciendo? Y el viejito me miraba. El viejo no aguanta ni una patada. Y yo, cuando me acuerdo que yo soy el pastor, paguémosle esas 30. A veces hay que perder, hermano. Porque dijo Maturana, perder es. Sí, pero en Cristo sí, a veces hay que, bueno, está bien. Porque mi paz, hermano, no tiene precio. Mi santidad vale muchísimo para irla. Usted imagina yo en el cielo, hermano, pidiéndole a Pedro que me deje entrar, y Pedro, no, porque usted agarró un día a pelear por acá con un viejito por un pedazo de pizza. Usted imagina, no, es que una bobada de esas, por no tener dominio propio. Ahora, puedes tener la virtud, pero si a esa virtud ahorita usted le añade el fruto del Espíritu, estoy seguro que no. Que el enemigo no lo va a poder derrotar, porque usted va a tener, con la ayuda del Espíritu Santo, escúchalo bien, autocontrol. Alguien alaba a Jesús por eso. Amén. Sí, Señor. Ahora, el dominio propio, hermano, voy terminando. El dominio propio como fruto, escúchelo bien. Parece lo mismo, pero no. El fruto no siempre son resultados. A veces nosotros los frutos los relacionamos siempre con resultados. Y este es el fruto, y esto es lo que hicimos, y esto. Y ciertamente, hermanos, el fruto se puede manejar sin carácter, y eso es peligrosísimo para nosotros los hijos de Dios. El fruto no siempre son resultados. El fruto también es carácter. Y ciertamente usted puede obtener cosas sin carácter, pero eso no va a ser duradero. Si usted tiene carácter, si yo aprendo a tener carácter, hermano querido, a tener control, lo que hacemos especialmente para el Señor durará muchísimo. Muchísimo. Y quizás cuando usted y yo ya no estemos aquí, alguien dirá, ese señor o esa señora, bueno, tenía muchos errores, pero sabe que caminó con Cristo y anduvo con Cristo y ahí estuvo con el Señor. Se necesita carácter para todo eso, hermano. ¿Y cuál es el resultado entonces, hermano, cuando aprendemos a mirar el dominio propio como fruto? ¿Cuál es el resultado? Según el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 7, hermano, el resultado es que cuando aprendemos a dar fruto, el fruto, cuando recibimos el fruto del Espíritu Santo como dominio propio, hermano, y cuando lo manejamos como carácter, hay una promesa grandísima para usted y para mí. Y a mí eso me emociona. Esa promesa, mi amado hermano, es la que aparece en San Juan 15, 7. Pero note que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto. Pero la última parte, hermano, en el versículo 7, es un versículo también maravilloso que dice que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pida lo que quiera. Pida lo que quiera. Recuerdo que estábamos enseñando esto en el discipulado en Ureña, y una de las hermanas que está yendo, ella está tan deseosa de algo que quiere que Dios le responda. Y me dijo, pastor, ¿en serio? ¿Esto es verdad?
Si yo pido, Dios me lo da. Sí. Si manejas el fruto. Escúcheme, si tienes en cuenta el dominio propio como fruto, hay una promesa detrás de eso. Y la promesa es que pida lo que quiera. Pida lo que quiera. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estás en la capacidad de manejar eso que le estás pidiendo al Señor. Porque el Señor sabe que ya tienes dominio propio y que no lo vas a cambiar a Él por nada ni por nadie. Y es ahí donde Dios dice: mi hijo, mi hija tiene la madurez para recibir esta bendición y tómela. Pero cuando no hay templanza, cuando no hay dominio propio, el Señor nos regala una moto. Y después, ¿dónde está el hermano que el Señor le regaló la moto? Está puebleando, pastor. No volvió, no tiene tiempo ahora. No tiene dominio propio. Y quiero concluir con esto, hermano, porque conmovía mucho mi corazón esta palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Permítame leerle algunos versículos, con eso terminamos. Deuteronomio capítulo 8. Ahí tengo el versículo, pero quiero leerle desde más atrás. Esta palabra me conmueve, porque cuántas cosas le he pedido yo al Señor, y quizás usted también, y no la hemos recibido. Y si no la hemos recibido, el Señor está diciendo: porque no tienes autocontrol, y yo no te quiero perder. Dios está diciendo: yo te amo, y yo no te quiero perder ni por una moto, ni por un carro, ni por una esposa, ni por un hijo, ni por nada. Yo no te quiero perder. Yo te amo. Y por eso Dios le dice al pueblo de Israel allí, dice: cuidarás de poner en obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Mire la bendición: comerás y te saciarás,
y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, note en el 11, cuídate. ¿De qué? No te olvides de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comáis y te saciéis y edifiquéis buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15 dice: y te hizo caminar por el desierto grande, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, dice, hacerte bien. Versículo 17: y digas en tu corazón, ay, escúchelo, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No estás preparado para la bendición cuando dices eso. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas, dice el versículo 19, que es donde aterrizo: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieseis, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Si no hay esta virtud, hermano, del dominio propio en su vida, si no hay el fruto más bien del dominio propio en su vida y en mi vida, no estamos preparados para la bendición. Y escúcheme bien esto: la bendición de Dios tiene un peso muy grande. ¿Ha escuchado decir que si la estructura no está bien, lo de arriba se cae y aplasta lo de abajo? Así es la bendición de Dios. En otras palabras, escúcheme, iglesia, la respuesta de Dios tiene un peso de gloria muy grande para su vida. Escuche esto, escúchelo bien. La respuesta de Dios, hermano, es el peso de gloria del Señor que viene sobre su vida y sobre mi vida. Y si no hay un fundamento firme para soportar el peso de la gloria de Dios, ¡pum!, todo se va al piso. Y es el dominio propio, es el fruto de la templanza del Espíritu Santo el que te puede ayudar a soportar cuando Dios venga con sus bendiciones a su vida. ¿Cuánta gente, iglesia, empieza a prosperar, empieza, pum, divorciado? ¿Se han escuchado eso ustedes? Oiga, no nos puede ir un poquitico de bien porque empezamos a pelear. Esto es mío, esto es suyo, y de malas, y esto lo dice, y yo fui el que lo trabajé, pues haga lo que quiera, pues nos divorciamos, pues agarre lo suyo y agarre lo mío, y ahí está. No podemos, hermanos, ser un poquito bendecidos porque acabamos con todo. No estábamos preparados para la bendición. Dios quiere respondernos, iglesia, pero Él quiere saber que usted y yo tenemos el autocontrol para no desbordarnos, para no dejar que la bendición nos aplaste. Él necesita que haya una base fuerte, firme. Y esa base, hermano, se llama, para los estoicos, se llama virtud
del dominio propio. Pero para nosotros los cristianos se llama el fruto del Espíritu Santo, como templanza y como dominio propio. Acuérdate de tu Dios. El Señor le dice en Deuteronomio: no se olviden. Y uno tiende a olvidarse. Mire el apóstol Pedro, hermano, cuando está en la barca. El apóstol Pedro dice, ellos ven que viene Jesús y dicen ellos: un fantasma. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Mirándolo, los ojos puestos en Jesús. Y él mirándolo le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y cuando Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, empieza lo sobrenatural. Lo que estaba pidiendo se le cumplió: que yo camine sobre el agua igual como tú caminas sobre el agua. Es decir, cuando empiece a operar lo sobrenatural, y él está mirándolo y empieza a caminar, pero en un momento dado, después de que obtiene el milagro, quita su mirada de Jesús. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿No tiene eso mucho que ver con nosotros, hermano? Como cuando estamos pidiéndole a Dios. Yo recuerdo, hermano, decirle al Señor: Señor, mira, sana este chino. Con David en la clínica, el pediatra diciendo: yo no sé qué tiene su hijo. ¿Cómo así, doctor? Sí, yo no sé. No sabemos de dónde proviene esa fiebre. Pero doctor, si usted es el especialista. Sí, pero no sé, Señor, no sé. Imagínese eso. Y correr yo entonces: Señor, sana a mi hijo, y yo te sirvo toda la vida. Mira, segurito que no le voy a contestar mal a nadie, que voy a ser obediente a mis pastores, que le voy a predicar a todo el mundo, en la buseta, en el avión, donde vaya, le voy a hablar a la gente. Y al ratico entrar el pediatra: oiga, ya nos dimos cuenta que había una infección gastrointestinal, y es eso lo que produce la fiebre. Ay, papá. Y empieza el Espíritu Santo: mire la enfermera, si está bonita, señor. No, pero no la mire así. Esa enfermera necesita a Cristo. Predíquele. Empieza el miedo en nosotros, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no estamos preparados. Iglesia, apunte esta fecha hoy. Usted y yo necesitamos el fruto del Espíritu Santo como dominio propio. Es pensar antes: no voy a hacer eso, no voy a contestar. Los sabios, los filósofos se preparan. Es decir, ellos dicen: si me contesta así, yo le voy a contestar así. Y yo digo: bueno, nosotros también podemos, hermano. No vamos a dejar que nadie nos robe la bendición. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, y a mí nadie me va a robar la bendición. Cuando se atraviese esa persona que viene amargada, usted no es un amargado, no se iguale. Déjelo. Y como decían los mexicanos, los colombianos le ponemos matemática a las malas palabras, ¿cierto? Hay gente que nos trata así con matemática. Yo les dije que iba bajando al indio y se me atravesó una moto aquí, entonces yo hice con el carro así, y el que de la moto aquí hizo así también y casi se cae. Y entonces la señora que iba atrás dijo: viejo, 30 hijos. Y yo aceleré el carro y le dije: maldita. Inmediatamente reacciono: Señor, perdóname. No. Y cuando empiezan los carros a atascarse ahí en el indio, hermano, yo digo: ay, que no vaya a ser ella. Que no vaya a ser ella, Señor. Y cuando sigue una moto caída, yo: ay, Señor, que no vaya a ser la bendita. No era, gracias a Dios. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Dominio propio. No deje que nadie. Y ahora, hermano, esta época usted prende el televisor y es impresionante como
bombardean con brujería, con pornografía, con cantidad de cosas. ¿Sabe qué necesitamos para eso? Dominio propio. Pero no como virtud. No diga yo puedo contra eso. No, diga: Espíritu Santo, ayúdame a derrotar esta tentación que tengo. Necesita la virtud del Espíritu Santo. ¿Qué tal si te pones en pie y le pedimos a Dios que nos ayude en esta mañana? Recuerda que tú solo no puedes. Recuerda que la templanza o el dominio propio tiene un lugar de mucha importancia en su vida y en mi vida. Recuerda que es un fruto. Si lo miras como fruto, vas a tener el derecho legal de pedir lo que quieras y Dios te lo va a dar. Y recuerda, hermanos, que andar por la vida sin el dominio propio como fruto del Espíritu Santo es de alto riesgo y es muy peligroso. Necesitamos el fruto del Espíritu para continuar siendo fieles al Señor, caminando en santidad. Vamos, dígale algo al Señor esta mañana. Dile: Señor, toma el control de mi vida, Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Y hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Alguien le dice a Dios esta mañana: Señor, dame dominio propio, pero como fruto, Señor. Quizás lo he manejado como virtud,
no es tan perfecto como cuando viene como fruto, papá. Ayúdame a estar preparado para el peso de gloria que viene para mi vida, Señor. Escúchalo, iglesia, viene un peso de gloria, viene la respuesta a tu oración. Viene la respuesta a tu oración, viene el peso de gloria. El Señor va a responder a tu vida. Y Él te está preparando hoy el Señor colocó esta palabra en mi corazón, hermano, para preparar a la iglesia para ese peso, para esa respuesta a tu vida. Vas a tener el control de tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. Y no lo vas a cambiar a Él por nada ni por nadie. Recuerde que el Señor no comparte su gloria con nadie, iglesia. Toma ese fruto y pide lo que quieras, te dice el Señor. Oh, qué responsabilidad tan grande. Cuando el Señor dice pide lo que quieras, es porque estás preparado para la bendición. No te olvides de tu Señor. Dele la gloria a Dios esta mañana a través de ese aplauso fuerte. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Y hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gloria a Dios. Siéntese un momento, hermano. 3 cositas rapidito, ya nos vamos.